Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien. Hoy vamos a abordar un tema que ha tomado por sorpresa a muchos, una noticia que ha resonado fuerte en el mundo del espectáculo y que, sin duda, ha dejado a muchos con la boca abierta y con un montón de preguntas. Y es que, como bien indica el título, una separación ha sacudido a Can de Met Familias y a sus miles de fans. Sí, han escuchado bien. Un nombre que se ha convertido en sinónimo de éxito, de proyectos exitosos y de una presencia constante en nuestras pantallas, parece estar atravesando un momento de cambio significativo. Prepárense porque vamos a desgranar los detalles de esta impactante noticia, explorando lo que sabemos hasta ahora, las reacciones que ha generado y las posibles implicaciones que esto podría tener. Pero antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de información, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis, pero para nosotros significa muchísimo. Además, así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre buscamos traerles lo más interesante y relevante. Así que denle al botón de suscribir y activen la campanita. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. La noticia de la separación de Can de Met Familias ha explotado como una bomba en los medios de comunicación y, por supuesto, en las redes sociales. Para quienes no estén familiarizados, Can de Met Familias es un nombre que evoca una imagen de unidad, de trabajo en equipo, y en muchos casos, de una empresa familiar que ha sabido crecer y consolidarse a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de una separación en este contexto, no solo nos referimos a un simple cambio de rumbo, sino a la ruptura de lazos que hasta ahora parecían inquebrantables. Esto, como se imaginarán, tiene ramificaciones que van mucho más allá de lo meramente profesional. Pensemos en las personas involucradas, en las trayectorias que han construido juntas, en los proyectos que han liderado y, por supuesto, en las emociones que acompañan a un evento de esta magnitud. Los rumores, como suele suceder en estos casos, empezaron a circular hace un tiempo, pequeños susurros aquí y allá, comentarios velados en foros y en grupos de fans. Pero lo que hasta hace poco eran solo especulaciones, ahora se ha confirmado. La noticia oficial ha sido un golpe duro para muchos, especialmente para aquellos que han seguido de cerca la trayectoria de Can de Met Familias, que han admirado su cohesión y que han visto en ellos un modelo de éxito y de colaboración. La forma en que se ha comunicado esta separación también ha sido objeto de análisis. ¿Ha sido un anuncio público y transparente, o más bien una declaración escueta y reservada? Los detalles que han trascendido hasta el momento sugieren que la comunicación ha sido cuidadosa, intentando mitigar el impacto, pero la realidad es que ante un evento de esta envergadura, el impacto es inevitable. ¿Qué es lo que sabemos concretamente? Los comunicados oficiales, aunque a veces vagos, nos dan algunas pistas. Se habla de diferencias irreconciliables, de nuevos caminos, y de mutuo acuerdo para seguir adelante por separado. Términos que, aunque suenan profesionales y maduros, a menudo ocultan historias más complejas y personales. Es importante recordar que detrás de un nombre como Can de Met Familias, hay personas de carne y hueso, con sus propias aspiraciones, sus propias visiones y, por supuesto, sus propias historias. Una separación de esta naturaleza implica redefinir roles, responsabilidades y, en muchos casos, hasta la identidad misma de lo que representaban como unidad. Las reacciones de los fans no se han hecho esperar. Las redes sociales se han inundado de mensajes de sorpresa, de tristeza, de preocupación e incluso de incredulidad. Muchos expresan su apoyo incondicional a los miembros involucrados, mientras que otros se preguntan qué sucederá con los proyectos que estaban en marcha o que se planeaban para el futuro. Veremos a los miembros trabajando por separado en iniciativas similares. ¿Se mantendrán las colaboraciones puntuales? Estas son las preguntas que flotan en el aire y que, de momento, no tienen respuestas claras. Es natural que una noticia de este tipo genere un debate. En el mundo del espectáculo, y especialmente cuando hablamos de empresas o grupos que operan bajo un nombre familiar, la línea entre lo personal y lo profesional puede ser muy delgada. Una separación no solo afecta a los que toman la decisión, sino también a todo el ecosistema que han construido, empleados, socios, colaboradores y, por supuesto, el público que los ha seguido y apoyado. Pensemos en la historia de Can de Met Familias. ¿Qué los ha caracterizado hasta ahora? ¿Qué los ha hecho exitosos? A menudo, la cohesión familiar y la visión compartida son pilares fundamentales. Romper esa cohesión, por más necesario que sea para el crecimiento individual, siempre conlleva un costo emocional y estratégico.
La confianza, la sinergia y la comprensión mutua que se desarrollan a lo largo de los años son activos muy valiosos que, al desmoronarse, dejan un vacío difícil de llenar. Las implicaciones a futuro son un terreno de especulación, pero no podemos evitar pensar en ellas. Para los miembros individuales, esto podría significar una oportunidad para explorar nuevas facetas de sus talentos, para emprender proyectos más personales y para redefinir sus propias marcas. Sin embargo, también podría implicar un periodo de adaptación y de reconstrucción. ¿Cómo se redistribuirán los recursos? ¿Quién se quedará con qué? Estas son preguntas logísticas y operativas que, sin duda, están siendo abordadas en este momento. Desde la perspectiva de los fans, la situación es también compleja. Muchos se han identificado con la unidad que representaba Candemet Familias. Ahora tendrán que aprender a seguir a sus miembros por separado, a apoyar sus nuevas trayectorias individuales. Esto puede ser un proceso de duelo para algunos, un ajuste a una nueva realidad que no esperaban. Es interesante observar cómo las noticias de separaciones en el ámbito público suelen generar un interés que trasciende la simple curiosidad. Nos hacen reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre la importancia de la comunicación, del respeto y de la capacidad de adaptación ante los cambios. En el caso de Candemet Familias, la noticia nos invita a pensar en la fragilidad de los lazos, incluso de aquellos que parecen más sólidos, y en la valentía que se requiere para tomar decisiones difíciles, incluso cuando implican dejar atrás aquello que ha sido exitoso. ¿Hay algo que podamos aprender de esta situación? Quizás la lección principal sea la importancia de la comunicación honesta y respetuosa, incluso en los momentos más difíciles. También la capacidad de reinventarse y de seguir adelante adaptándose a las nuevas circunstancias. Y para los que siguen a Candemet Familias, tal vez sea un recordatorio de que el talento y la pasión de las personas que los componen no desaparecen, simplemente toman rumbos diferentes. Las próximas semanas y meses serán cruciales para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Estaremos atentos a cualquier nueva información que surja, a los anuncios que realicen los miembros involucrados y a cómo el público reacciona a sus futuros proyectos. Lo que es seguro es que esta separación deja una marca y abre un nuevo capítulo, tanto para Candemet Familias como para las personas que la integran. Profundizando un poco más en el impacto de esta noticia, es importante considerar el contexto en el que operaba Candemet Familias. Si bien los detalles sobre la naturaleza exacta de sus proyectos no se han especificado en la noticia original, usualmente cuando hablamos de familias, en el mundo del entretenimiento o empresarial, solemos imaginar un conjunto de personas unidas por lazos sanguíneos o por una profunda afinidad profesional forjada a lo largo de años de colaboración. Esta unidad intrínseca es a menudo un factor clave de su éxito, proporcionando una base de confianza, lealtad y una visión compartida que es difícil de replicar. La separación, por lo tanto, no es solo un rompimiento de un contrato o una sociedad, sino una disolución de una estructura emocional y operativa que ha sido fundamental. Las especulaciones sobre las causas de esta separación son, naturalmente, abundantes. Si bien los comunicados oficiales optan por la discreción y términos genéricos como diferencias irreconciliables, la realidad en el ámbito del espectáculo a menudo es más compleja. Podría tratarse de divergencias creativas, de ambiciones personales que han crecido en direcciones opuestas, o incluso de desafíos en la gestión y distribución de los frutos del éxito. Es posible que algunos miembros sintieran la necesidad de explorar proyectos más personales y arriesgados, mientras que otros prefirieran mantener el rumbo establecido. La presión constante del ojo público, las exigencias de la industria y los inevitables roces que surgen en cualquier relación a largo plazo, especialmente bajo el escrutinio público, pueden haber jugado un papel significativo. Desde una perspectiva más analítica, esta noticia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera de las alianzas, incluso las que parecen más sólidas. En un mundo donde el éxito a menudo se construye sobre la base de la colaboración y la sinergia, la fragilidad de estas uniones puede ser un recordatorio de la importancia de la comunicación continua, la flexibilidad y la capacidad de adaptación. Cuando un grupo como Candemet Familias ha sido un referente, su disolución puede generar un vacío en el panorama de la industria, obligando a otros a llenar ese espacio o a reconfigurar sus propias estrategias. La forma en que los fans están reaccionando es particularmente reveladora. La lealtad de los seguidores en el mundo del entretenimiento es un activo invaluable y cuando esa unidad se quiebra, el impacto en la base de fans puede ser considerable.
Muchos de ellos han seguido la trayectoria de Candemet Familias desde sus inicios, identificándose con sus valores, su estilo y la historia que contaban juntos. La noticia de la separación puede ser percibida como una pérdida personal, un fin de una era que ha sido parte de sus vidas. La avalancha de mensajes de apoyo, de preguntas y de expresiones de tristeza en las redes sociales subraya la profunda conexión emocional que se ha forjado entre los artistas y su audiencia. Es plausible que a corto plazo veamos a los miembros de Candemet Familias emerger en proyectos individuales. La industria del entretenimiento a menudo fomenta la diversificación y la explotación de talentos individuales. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es si estos proyectos individuales lograrán capturar la misma magia y el mismo nivel de éxito que la entidad colectiva. ¿Podrán los miembros mantener las colaboraciones que los hicieron tan efectivos, o se convertirán en competidores directos? La logística de la transición, la distribución de activos, la renegociación de contratos y la gestión de la imagen pública serán desafíos complejos que requerirán una habilidad considerable. El hecho de que se hable de mutuo acuerdo sugiere un intento de gestionar esta transición de la manera más diplomática posible, evitando conflictos abiertos que podrían dañar aún más sus reputaciones y el legado de Candemet Familias. Sin embargo, las diferencias irreconciliables rara vez son tan sencillas de resolver en la práctica. El proceso de desmantelamiento de una estructura conjunta puede ser prolongado y lleno de matices, implicando decisiones difíciles sobre la propiedad intelectual, los acuerdos de distribución y las responsabilidades futuras. Desde una perspectiva de gestión empresarial, este evento subraya la importancia de la planificación de la sucesión y de la diversificación de los roles dentro de una organización familiar o colectiva. Cuando la identidad de la entidad está fuertemente ligada a las relaciones personales, cualquier quiebra en esas relaciones puede tener un efecto dominó devastador. La resiliencia de una organización a menudo depende de su capacidad para adaptarse a los cambios en las dinámicas internas y externas. En un nivel más profundo, la separación de Candemet Familias nos recuerda que detrás de los nombres famosos y los éxitos públicos, hay personas con sus propias necesidades, deseos y aspiraciones. A veces el camino más difícil es el que lleva a la felicidad y al crecimiento individual, incluso si eso significa dejar atrás algo que ha sido extraordinariamente exitoso. La valentía de tomar estas decisiones, aunque dolorosas, es a menudo un testimonio de la fuerza y la determinación de los individuos involucrados. Las redes sociales, que han sido un canal clave para la comunicación y el éxito de muchos artistas y grupos, también se han convertido en el campo de batalla de las reacciones y las especulaciones. Los fans, con su pasión y su deseo de respuestas, a menudo buscan detalles que los creadores de contenido no están dispuestos a compartir. Esta tensión entre la necesidad de transparencia y el derecho a la privacidad es un dilema constante en la era digital. Será fascinante observar cómo evolucionan las carreras de los miembros individuales. Algunos podrían encontrar un nuevo impulso y una mayor libertad creativa, mientras que otros podrían luchar por recrear el nivel de éxito que alcanzaron como colectivo. La lealtad de sus fans será puesta a prueba, y la forma en que cada uno de ellos se presente al público individualmente será crucial para mantener su base de seguidores. El legado de Candemet Familias, independientemente de su futuro inmediato, ya ha sido marcado. Han dejado una huella en la industria, y su historia servirá como un caso de estudio sobre las dinámicas de las colaboraciones exitosas y los desafíos inherentes a su disolución. La forma en que manejen esta transición no solo afectará sus carreras futuras, sino también cómo serán recordados. En conclusión, la noticia de la separación de Candemet Familias es un evento de gran calado que ha conmocionado a su público. Si bien los detalles son aún escasos y las especulaciones abundan, es evidente que se trata de un momento de inflexión significativo para todas las personas involucradas. La reflexión sobre este suceso va más allá del simple chisme del espectáculo, nos invita a considerar las complejas interacciones humanas, las ambiciones personales y la fragilidad de las estructuras que parecen inquebrantables. La industria del entretenimiento y el mundo en general estarán observando con atención cómo se desarrolla este nuevo capítulo. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que la información que les hemos compartido hoy les haya sido útil e interesante. Ha sido un tema un poco delicado, pero creímos que era importante abordarlo. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Qué piensan de esta noticia? ¿Cómo creen que afectará a Candemet Familias y a sus miembros? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.